Muy buenas tardes a todos. A nombre de IPSO Latinoamérica y el Caribe, les doy la más cordial bienvenida a esta segunda clase, a este segundo seminario del taller de IPSO Latinoamérica, abordaje farmacológico de la diabesidad para el equipo multidisciplinario. Este segundo seminario tratará de personalizando el tratamiento de la obesidad. Espero que todos disfruten y aprovechen al máximo esta segunda clase. Yo los dejo con los coordinadores del seminario, la doctora Mariana Elordoy del Uruguay y el doctor Estuardo Berens de Guatemala. Un abrazo a todos. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, Latinoamérica. Buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta oportunidad. Hoy vamos a tener un panel de honor. Tengo el gusto de poder coordinar esto junto con la doctora Mariana Elordoy de Uruguay, quien es la vicepresidenta de la Sociedad de Obesidad de allá de Uruguay. Ella es internista endocrinóloga y es para mí un gusto poder compartir contigo hoy, Mariana. Solo quiero mencionarles que tenemos panelistas de lujo: Claudio Canales, Magdalena Farias, Ana Capelletti, Silvia Leite Faria, Maximiliano Smith y Claudia Carvajal. Y nuestra querida Mariana nos va a hacer el favor de presentar a nuestros conferencistas. Mariana, gracias. Muy, gracias por la presentación. Bueno, un gusto estar aquí en esta hermosa reunión. Eduardo, solamente hacer la aclaración de que no soy internista, soy endocrinóloga, solamente porque tener ese título de internista es muy importante, así que bueno, ese todavía no me toca. Lo demás, perfecto. Bueno, vamos a presentar entonces a nuestras conferencistas de hoy, que también es un lujo poder contar con ellas. Les voy a leer sus currículums y luego vamos a recordarles de qué va a hablar cada una de ellas. Bueno, en primer lugar tenemos a la doctora Marianela Aguirre Ackerman, que es médica especialista en medicina interna, Marianela sí, especialista en nutrición y magíster en diabetes. Es profesora de medicina interna de la Facultad de Medicina de la UNE, directora de diplomaturas y cursos en obesidad y cirugía bariátrica, ya la conocemos muy bien a Marianela, directora del Departamento de Diabetes y Nutrición del Centro de Obesidad y Diabetes 100 de Argentina. También contamos con la presencia de la doctora Tarisa Petri, que es endocrinóloga del Centro de Obesidad y Diabetes del Hospital Alemán Osvaldo Cruz de San Pablo, y la doctora Judith Preis, que es médica nutriólogo, magíster en nutrición clínica, miembro del Centro de Nutrición y Cirugía Bariátrica de la Clínica MEDS de Santiago de Chile, y experta clínica y asesora de la técnica en obesidad, en obesidad para el Ministerio de Salud de Chile. Bueno, los temas que vamos a estar hablando hoy y compartiendo sabemos que son muy importantes y que va a ser de interés de todos los que se estén uniendo en el día de hoy. Y vamos a comenzar con la doctora Marianela Ackerman, que nos va a estar hablando sobre tratamiento farmacológico de la obesidad. ¿Con qué contamos hoy? Luego nos va a hablar la doctora Judith Preis sobre fenotipos hacia un tratamiento personalizado de la obesidad. Y por último, nos va a estar hablando la doctora Tarisa Petri sobre farmacoterapia en cirugía bariátrica, qué, cuándo y cómo. Así que, para deleitarnos en la tarde de hoy, antes del partido de Uruguay. Para sacar el estrés. Bueno, cuando quieras, Eduardo, arrancamos con Marianela. Dale, Marianela. El tiempo es tuyo, querida. Marianela está silenciada. Ahí está. ¿Ahora sí? Perfecto. Perfecto. Y se ve Buenísimo. muy bien. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos un día más. Hoy vamos a hablar de qué tenemos hoy para la obesidad, bueno, en Latinoamérica, ¿no? En realidad. A ver, avanzamos.
Recordemos que estamos hablando de tratamientos que son muy efectivos, como el tratamiento farmacológico, el tratamiento quirúrgico, y la poca penetrancia que tiene realmente en nuestros pacientes. Entonces, tener instancias como esta, en la que podemos hablar todo el equipo multidisciplinario, psicólogos, nutriólogos, nutricionistas, endocrinólogos, cirujanos, de cómo tratamos a nuestro paciente, son importantes para que estos números puedan cambiar, para que podamos tener cada vez más pacientes con tratamientos efectivos y seguros como los que disponemos en este momento en el mundo. 3 preguntas para arrancar que nos tenemos que preguntar cuando tenemos un paciente en el consultorio con obesidad. ¿Por qué este paciente tiene obesidad? Tenemos que ver las causas. Cada paciente puede tener más de una causa, por supuesto, pero ver cuáles son los principales motivos por los cuales una persona ganó peso. ¿Qué tan severa es la obesidad de este paciente? No es lo mismo si un paciente tiene una obesidad de grado 1 que si tiene una obesidad de grado 3 con comorbilidades asociadas o con daño de órgano. ¿Y cuál es el mejor plan, teniendo en cuenta por qué este paciente tiene obesidad, qué tan severa es, cuál es el mejor plan? Y por supuesto, enseguida nos va a hablar Judith de muchos otros factores que tienen que ver con los fenotipos, donde vamos a personalizar cada vez más el tratamiento, pero teniendo en cuenta como base estas 3 primeras preguntas. Y solamente a modo de repaso, son 2 slides que los vimos la clase pasada, recordar la regulación hipotalámica del hambre y la saciedad, cómo tenemos la vía orexígena, con la señal de hambre principal, grelina, producida en el estómago, que activa las neuronas en el núcleo arcuato de NPI y péptido relacionado con agouti. Por otro lado, la vía saciógena, a través de la liberación de propiomelanocortina en el núcleo arcuato, que van a estar interactuando además en neuronas del segundo orden con el receptor 3 y 4 de melanocortina, donde si gana la vía anorexígena, la vía POMC-CART en rosa en la imagen, liderando el neuropéptido más importante en saciedad en el organismo, que es la alfa-melanoestimulante, vamos a tener saciedad, y por el contrario, si gana la otra vía, vamos a tener aumento del hambre. Y recordemos que este es el lugar en el que actúan los fármacos antiobesidad. Y lo importante que con la vía de propiomelanocortina, alfa-melanoestimulante, vamos a estar no solamente disminuyendo el apetito, sino también al mismo tiempo aumentando la tasa metabólica, es decir, que son al mismo tiempo anorexígenos y aumentadores de la tasa metabólica. Y también recordemos que no solamente comemos por hambre, que tenemos también la ingesta hedónica, el comer por placer, tener en cuenta esto cuando prescribimos un plan de tratamiento, y que los cambios del estilo de vida solamente apuntan a la corteza prefrontal, a la función ejecutiva, a lo que es decidir comer, si no tenemos en cuenta que tenemos la ingesta homeostática y la ingesta hedónica. Muchas veces podemos fracasar en tratamientos porque estamos tratando parcialmente a la enfermedad, dándole indicaciones al paciente, diciéndole qué es lo que debe hacer o qué es mejor que haga, desconociendo que esta función del cerebro es mucho más amplia que simplemente decidir comer. ¿Con qué contamos hoy? Tenemos, por supuesto, cambios del estilo de vida. ¿Y qué fármacos tenemos en este momento? Nosotros en Argentina tenemos 3 fármacos aprobados. Orlistat, desde hace muchos años, aprobado en la década del 90. Liraglutida 3 miligramos y naltrexona bupropión. Si bien tenemos ya en el mundo aprobados, semaglutida 2.4 miligramos en Argentina está aprobada, pero todavía no está disponible, y tirzepatida 15 miligramos, que está aprobada también en Estados Unidos. Tenemos, por supuesto, dispositivos no quirúrgicos y la cirugía bariátrica y metabólica. Vamos a hablar de los fármacos que tenemos en este momento en el mercado. Y por supuesto que la eficacia de los tratamientos para la obesidad aumenta a medida que aumentan los mecanismos de acción. Por eso, fíjense, los porcentajes están en rojo de pérdida de peso, alrededor de 6 a 8%, pasamos a 15% con semaglutida, 20% con tirzepatida. Por supuesto que tenemos aquí a la cirugía bariátrica, pero lo importante es que la eficacia es mayor a medida que sumamos mecanismos de acción. Por eso es que hablamos tanto de combinar tratamientos. Por eso es que hablamos tanto de, incluso cada vez más, utilizar farmacoterapia, no solo en pacientes que eligen no hacerse una cirugía bariátrica, sino en pacientes que, incluso habiéndose hecho una cirugía bariátrica, tienen resultados que no son los esperados o no son los resultados que ese paciente necesita para sus comorbilidades.
Y tenemos una revolución en el tratamiento de la obesidad. Realmente podemos decir que asistimos los que tenemos algunos años y hemos estado en tratamientos que han fracasado o que han tenido éxito parcial y que luego se han retirado del mercado. Hoy tenemos múltiples tratamientos y también tenemos mucho combate, ¿no? Este slide solamente es para recordar que tenemos un montón y nuestros pacientes acceden a esta información, ¿no? Para decir que los medicamentos son peligrosos o que pueden tener efecto de rebote cuando sabemos que estamos tratando una enfermedad crónica, compleja, recidivante y que no se cura, como es la obesidad. También recordemos que la respuesta a los tratamientos de descenso de peso es variable en todas sus modalidades. Aquí tenemos estudios en los que tienen en estas modalidades de tratamiento por lo menos 12 meses de intervención y podemos ver que los pacientes pueden tener variadas respuestas y por eso sabemos que va a haber un porcentaje de pacientes que por más eficaz que sea el fármaco en los estudios clínicos, puede tener una respuesta clínica subóptima. Y eso también tiene que ver con personalizar el tratamiento, con elegir un tratamiento basado en ciertas características que vamos a ver enseguida con Judith, pero que además, aún así, podemos tener una respuesta clínica subóptima y por eso tenemos que tener esta amplitud cada vez más de recursos terapéuticos para poder tener mejores resultados. Comenzamos con el GLP-1. Recordemos, ¿qué es el GLP-1? Es un péptido que liberamos después de comer, es un miembro de la familia de las incretinas, se libera sobre todo en las células L del intestino, pero también se libera en el núcleo de tracto solitario y tiene una vida media muy cortita, de 1.5 a 2 minutos, y se degrada rápidamente por la enzima DPP4. Aquí lo vemos más gráficamente, es liberado el GLP-1 en neuronas del romboencéfalo, pero sobre todo en las células L del intestino, y estos son los múltiples receptores que tiene el GLP-1 en el organismo. Porque tiene muchos receptores, tiene muchos efectos, no solamente a nivel del ámbito de la saciedad, sino también a nivel de otras estructuras a nivel metabólico. Dijimos que se libera en respuesta a la ingesta de alimentos, pero que se cliva rápidamente por la enzima DPP4. Ahora, ¿qué es la liraglutida? La liraglutida es un homólogo en un 97%, es casi igual que el GLP-1 endógeno, pero a diferencia del GLP-1 endógeno, que dijimos vida media 1.5 a 2 minutos, tiene una vida media plasmática prolongada de 13 horas. Y por eso está apto para administrárselo una vez al día, pero es un análogo en un 97% similar al GLP-1 humano. Como dijimos, este GLP-1 se cliva por la DPP4, pero los agonistas de GLP-1 están preparados para que duren estas 24 horas y que se lo pueda administrar, en el caso de la liraglutida, una vez al día. Y este slide muestra algunos de los efectos. Van a ver que son muchos, pero en realidad hoy son muchos más, porque cada vez encontramos más efectos a nivel de páncreas, a nivel cardiovascular, por supuesto a nivel central, de vaciamiento gástrico, de los GLP-1. Por otro lado, recordemos que también dijimos, efectos metabólicos con respecto a hemoglobina glicosilada, peso corporal. Vamos a ver también hoy en día efectos en insuficiencia cardíaca, en infarto, en stroke, en insuficiencia renal. Y lo importante es que estos fármacos tienen efectos que están siendo estudiados incluso hasta para prevención o tratamiento del Parkinson y del Alzheimer. ¿Qué hace específicamente liraglutida con respecto a hambre y saciedad? Lo que hace liraglutida es aumentar la saciedad a través de la vía que dijimos anorexígena, estimula la vía de la propiomelanocortina. De esta manera disminuye el apetito en el núcleo arcuato. Aquí vemos un resumen y enseguida vamos a ver un poquito más con respecto a esto. Tenemos indicaciones de Saxenda en pacientes a partir de 27 de índice de masa corporal, sobre todo en pacientes que tienen diabetes tipo 2, enfermedad metabólica, riesgo cardiovascular, que tienen falta de respuesta a tratamiento convencional o que tienen una severidad de enfermedad que hace que podamos indicarla quizás más tempranamente. Está contraindicada en pacientes con antecedentes de pancreatitis, de cáncer medular de tiroides, no de cualquier cáncer de tiroides, cáncer medular de tiroides, de neoplasia endocrina múltiple 2, tanto personal como familiar.
o gastroparesia. Por su mecanismo de acción, está contraindicado en pacientes con gastroparesia. Y los efectos adversos más frecuentes son las náuseas y los efectos gastrointestinales. Es un agonista GLP-1, como vimos, se inicia con una dosis de 0.6 y se aumenta en forma semanal la dosis, con una dosis habitual de 3 miligramos. Puede haber náuseas, sobre todo al inicio o con el cambio de dosis, y si se producen efectos secundarios durante esa escalada de dosis, hay que hacer una escalada de dosis más lenta hasta que se tolere. Dijimos entonces las indicaciones terapéuticas, más de 27 o más de 30, alteraciones de la glucemia, dislipemia, apnea del sueño, porque además vamos a ver enseguida que hay evidencia de beneficios en estos pacientes, y esta es la titulación de la dosis. 0,6 miligramos, pasamos a 1.2, 1.8, 2.4 y el mantenimiento con 3 miligramos. ¿Qué han mostrado los estudios clínicos con liraglutida? Fíjense cómo han mostrado que hay un descenso en 56 semanas del 8% del peso corporal, y este descenso fue similar independientemente del estatus glucémico al inicio del tratamiento. Vamos a ver enseguida cómo ha mostrado beneficios no solamente a nivel de pérdida de peso, sino que es el estudio SCALE, obesidad y prediabetes, 8% de pérdida de peso, sino que 80% de reducción de riesgo de diabetes tipo 2 a lo largo de 3 años. En el SCALE diabetes hubo un descenso de hemoglobina glicosilada de 1.3, con un 6% de pérdida de peso. Como ustedes saben, los pacientes con resistencia a la insulina y diabetes tipo 2 son los que menos bajan en los trabajos, por eso los ponen en un trabajo diferente siempre. No van a ver obesidad y prediabetes y van a ver los pacientes con diabetes 2 en otro trabajo. En el scale de mantenimiento, que se vio que luego de una pérdida de peso inicial, sin liraglutida, agregándolo posteriormente, tuvo una pérdida de peso adicional del 6.2%, con un mantenimiento del peso de más del 80%, y también cambios con respecto a apnea del sueño. Y este es el estudio líder, es el estudio, yo le diría, game changer con respecto a lo que son los fármacos, que en este momento se usan también para la obesidad, pero en ese momento se hicieron en pacientes con diabetes 2, donde hubo un descenso de muerte cardiovascular, infarto no fatal o ACV no fatal, utilizando liraglutida, como este fue en pacientes con diabetes tipo 2, era con liraglutida 1.8 miligramos. Pero la población fue muy similar a la población que nosotros tratamos para obesidad, con lo cual se extrapolaron los resultados y podemos decir que liraglutida tiene evidencia de prevención de enfermedad cardiovascular, en este caso en pacientes con antecedentes de enfermedad cardiovascular previa o alto riesgo cardiovascular. Y un solo slide, Tarisa, y no me meto nada más en el paciente bariátrico, que es tu tema, pero para recordar que incluso en pacientes que vienen teniendo una cirugía bariátrica muy temprana, la adición de liraglutida, y ya va a contar Tarisa en qué casos pensamos en agregarla tempranamente, puede mejorar los resultados de estos pacientes, porque como sabemos, hay pacientes en los que tenemos predictores de inicio, cuando recién comienzan el postquirúrgico o antes de la cirugía, que nos hacen pensar que ese paciente, su trayectoria de descenso de peso puede no ser la ideal. Y en esos pacientes tenemos cosas para hacer, y de los fármacos antiobesidad, el que tiene más evidencia en pacientes postcirugía bariátrica es liraglutida. Para la práctica, cosas importantes para la práctica. Recordar entonces no utilizar agonistas GLP-1 ni liraglutida ni ninguno en pacientes con historia personal o familiar de cáncer medular de tiroides o MEN2. No hace falta hacer screening rutinario de nódulos tiroideos antes de utilizar agonistas GLP-1, ni tampoco durante el tratamiento. Evitarlo si hay historia de pancreatitis. Ver riesgo-beneficio en casos específicos, por ejemplo, la pancreatitis litiásica, ¿no? En esos casos, ver riesgo-beneficio. Implementar ajustes de medicación off-label para reducir efectos adversos gastrointestinales. Esto es algo que se debatió ahora en el Congreso Americano de Diabetes, donde hubo un simposio específico de efectos adversos de la agonista GLP-1,
donde justamente lo que se habló es que eso que muchas veces hacemos de contar los clics, a veces ayuda a que el paciente use dosis más escalonadas de las dosis que están pautadas, y eso colabora muchas veces a que el paciente sostenga el tratamiento, porque reduce los efectos adversos, porque vamos escalando más lentamente. Recomendaciones conductales y medicamentos para reducir efectos adversos gastrointestinales, en los cuales nos basamos muchísimo en el equipo multidisciplinario, los nutricionistas dándoles planes alimentarios donde damos pequeñas comidas, donde tenemos comidas más simples para disminuir ese efecto de retraso de vaciamiento gástrico que genera muchas veces los efectos adversos gastrointestinales. Y ojo en los pacientes que están insulinizados, porque podemos necesitar ajustar la insulina para evitar posibles hipoglucemias que no se dan con liraglutida sola, pero que pueden suceder si el paciente tiene concomitantemente utilizando insulina. La semaglutida 2.4 miligramos, que está disponible en algunos países, tengo 2 slides solamente con semaglutida 2.4, que está aprobada en Argentina, aún no está disponible. Recordemos que tiene una pérdida de peso del 16.9% en el estudio STEP1. Nosotros participamos, nuestro grupo de investigación participó en este trabajo, tuvimos pacientes ahí. La verdad es que, así como lo muestra, es una medicación que tenemos muchas ganas de tener en Argentina en esta dosis, porque realmente los resultados son resultados impresionantes. Y el SELECT, en el que vemos por primera vez que un fármaco antiobesidad específicamente diseñado para la obesidad muestra beneficios cardiovasculares. Es decir, que estamos hablando de un descenso del 20% de muerte cardiovascular, infarto no fatal o ACV. Por lo tanto, estamos hablando también de un game changer en este caso, primer fármaco para tratamiento de la obesidad que demuestra en un randomizado controlado que reduce riesgo cardiovascular. Lo teníamos con liraglutida, pero en ese momento, como decíamos, tenía la dosis para diabetes tipo 2 porque era con 1.8 miligramos. Y beneficios del GLP-1 más allá del peso. Este es un artículo que salió hace muy poquito del doctor Drucker de Israel, que se los recomiendo porque la verdad es que es muy jugoso, salió ahora en junio, y donde podemos ver aquí, más allá de lo que conocemos, cómo también está establecido beneficios a nivel renal, a nivel de insuficiencia cardíaca, con fracción de ejecución preservada, y también a nivel cerebral. Y otros investigacionales que tenemos, como les decía recién, Parkinson, Alzheimer, enfermedad metabólica hepática, aterosclerosis periférica, esto es enfermedad arterial periférica, que están investigacional y que realmente tienen estos medicamentos mucho para dar. Otro medicamento aprobado en la Argentina también y en muchos países de Latinoamérica, muy utilizado, es la naltrexona y el bupropión. Esta combinación, fíjense que naltrexona y bupropión tienen muchos años. Naltrexona sola se aprobó en 1984, así como el bupropión, cada una por separado, indicada una para la dependencia del alcohol, la naltrexona, un antagonista opioide, que Maxi lo debes conocer muy bien, porque estos medicamentos son medicamentos que ustedes utilizan muchísimo desde hace muchos años, y el bupropión, indicado para la depresión y para la cesación tabáquica. En su combinación tienen un efecto positivo a nivel de la saciedad y al mismo tiempo a nivel de la recompensa. Esto solo para recordar que estamos volviendo a hablar de la propia melanocortina, que en su clivaje produce alfa-melanocytoestimulante, un potente anorexígeno, y al mismo tiempo la beta-endorfina, que es un orexígeno. Tanto el bupropión como la naltrexona aumentan la actividad de la pro-opiomelanocortina, el bupropión en forma directa y la naltrexona en forma indirecta, porque lo que hace es bloquea el sistema de retroalimentación negativo natural de la propiomelanocortina, que está mediado por las beta-endorfinas. O sea, lo que hace la naltrexona es bloquear las beta-endorfinas y de esta manera bloquea el inhibidor de la propia melanocortina y por lo tanto de esa forma aumenta la saciedad, reduce el hambre y aumenta la saciedad. También actúan individualmente en el área mesolímbica de recompensa, generando de esa manera cambios en el comportamiento, en el área tegmental ventral y en el núcleo accumbens, que como vimos en la vez pasada también, está relacionado con la liberación de dopamina en el cerebro,
y por lo tanto actúa en ambos lugares, en el sistema hipotalámico del hambre y en el sistema mesolímbico de recompensa. Y por eso nos va a contar ahora Judith por qué es que fenotípicamente, en los fenotipos, lo utilizamos para este tipo de pacientes. Como sabemos, está, como dijimos, indicado en sobrepeso, obesidad. En pacientes que tienen dependencia del alcohol o del tabaco, tiene beneficios. En pacientes con trastornos del estado de ánimo, con tendencia al hambre emocional, con atracones, cravings. Contraindicado en pacientes con convulsiones o hipertensión no controlada, porque puede aumentar, como dice en amarillo, la presión arterial, puede también tener efectos adversos gastrointestinales y también requiere una escalada de dosis. Aquí recordamos en gris el mecanismo de acción y vamos a ver enseguida un poco más en detalle también cómo es la dosis. Hay que evitarlo en pacientes que están utilizando opioides, recordar que puede tener interacciones medicamentosas y que debemos controlar la presión arterial de nuestros pacientes. El descenso de peso que muestra el estudio más importante, el CORE, 8.1% de descenso de peso en 56 semanas, y también tenemos el CORE BMOD, que es el que utilizó un tratamiento más intensificado, donde ese descenso de peso fue de 11.5% con respecto al placebo. Efectos adversos de la naltrexona bupropión, los más comunes, las náuseas, el segundo, fíjense, la constipación, la cefalea, y desde el punto de vista de efectos adversos psiquiátricos o psicológicos puede producir insomnio, por lo tanto, muy importante tenerlo en cuenta. Si los pacientes tienen insomnio, tenerlo en cuenta, y también el horario en el que se lo administra para prevenir que esto suceda. Lo más frecuente, como dijimos, náuseas, constipación, vómitos, mareos y boca seca. La cefalea fue observada en forma más frecuente también y fue una de las causas, la cefalea, de discontinuación de tratamiento. Es un fármaco muy seguro que tiene este perfil de efectos adversos que puede tener, por eso es importante identificar en nuestros pacientes, aquellos pacientes con cefalea previa, pacientes migrañosos, pacientes que tienen, como decía, insomnio, pacientes con hipertensión no controlada, porque son pacientes para valorar riesgo-beneficio de su indicación. ¿Por qué? Porque, como decíamos, puede aumentar la tensión arterial. Aquí podemos ver que las mayores diferencias se observan durante las primeras 12 semanas en cuanto a presión arterial y aumento de frecuencia cardíaca. Puede aumentar, fíjense, en 1.8 a 2.4 milímetros de mercurio la sistólica, 1.7 a 2.1 la diastólica y también la frecuencia cardíaca. Y esta es la forma de administración. Se administra por la mañana y por la tarde. Inicialmente por la mañana, un comprimido a la mañana, se va aumentando la dosis. En la semana 2, 2 comprimidos al día, en la semana 3, 3 comprimidos al día, y en líneas generales, la mayor parte de los pacientes tratamos que estén con la dosis de 4 comprimidos al día, si bien eso se adapta a cada paciente, porque en cada paciente vemos lo que decimos riesgo-beneficio, o la tolerancia del paciente y el beneficio de la medicación, por supuesto. Vienen comprimidos de liberación prolongada, vienen en cajas de 60 y 120 comprimidos, y este es el contenido: 8 miligramos de naltrexona y 90 de bupropión cada comprimido. Vimos las contraindicaciones, tiene bastantes contraindicaciones, pero contraindicaciones que son importantes de valorar en la consulta, ¿no? Y sobre todo tener en cuenta el uso, como decía, de otros fármacos, porque puede tener interacciones medicamentosas. Este trabajo me parece muy importante mostrarlo porque en el Obesity Week del 2022 justamente pude estar en la presentación de este trabajo, donde se vio cómo naltrexona bupropión mejora las tasas de atracones en pacientes con binge eating disorder, un trastorno alimentario muy frecuente en los pacientes con obesidad. Por lo tanto, realmente lo vemos además en la práctica, ¿no? En cómo estos pacientes mejoran, con lo cual sería una de las indicaciones, si no tiene contraindicaciones, por supuesto, de utilización de la naltrexona bupropión en pacientes con sobrepeso u obesidad. ¿Qué tenemos en cuenta al elegir un fármaco antiobesidad? La eficacia,
y los beneficios, por supuesto, las contraindicaciones y el perfil de seguridad, y por supuesto también el costo y la disponibilidad. Y la disponibilidad incluso a utilizar un inyectable, porque todo eso debe hablarse con el paciente en la consulta, porque recordemos que un paciente puede tener muchas indicaciones y puede que no pueda costear el tratamiento, o puede tener muchas indicaciones y puede que tenga temor a las agujas, y por lo tanto, todo esto tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de valorar a un paciente, a la hora de indicar un fármaco antiobesidad. El perfil del paciente y las comorbilidades son un factor importante para la decisión, explicar que va a requerir un tratamiento a largo plazo y algo fundamental. Un medicamento no se considera inefectivo porque el paciente detiene su pérdida de peso. Si detiene su pérdida de peso, y a veces quizás Tharisa y Judith me van a decir, quizás, bueno, también con Mariana, con Ana, a veces los pacientes dicen, pero yo no siento que me está haciendo efecto el medicamento. ¿Será que me está haciendo efecto? Porque no lo siento. Y muchas veces cuando suspenden el medicamento, ahí recién notan la diferencia del efecto que tenía el medicamento con respecto a su saciación, su saciedad. Con lo cual, lo importante es que es un tratamiento a largo plazo y que muchas veces, con tal de que no recuperen el peso perdido, ya estamos teniendo un efecto favorable del fármaco. Y tenemos un punto de inflexión. Dijimos que solamente vamos a tener un par de slides con respecto a lo que se viene, pero tengamos que cada vez tenemos fármacos más efectivos y más seguros. Hoy hablamos de los fármacos de segunda generación. ¿Cuáles son los de segunda generación? Los que tienen una pérdida de peso mayor al 10%, la semaglutida entra en estos fármacos de segunda generación, o una pérdida de más del 15% en más de la mitad de los pacientes como complementos a los cambios del estilo de vida. Y en este sentido, tenemos múltiples fármacos que están en fase 2, algunos ya aprobados, como la tirzepatida, otros en estudio, como el retatrutide, que muestran múltiples beneficios más allá de la pérdida de peso, y simplemente recordar tirzepatida, perdón que no fuimos, con más del 22% de pérdida de peso con 15 miligramos, fíjense, mucho más que ese 10% en fármacos de segunda generación. Esto ya tienen aprobado en Estados Unidos. Y ya terminando, la pérdida de peso comparativa con fármacos futuros, cada vez tenemos este doble dígito, se va más para arriba, con lo cual estamos hablando de un futuro que nos espera cada vez mejor para nuestros pacientes. Recordemos que la obesidad requiere un tratamiento crónico. Esta es la extensión del STEP 1, y lo mismo mostró el STEP 4. Cuando se suspende el fármaco antiobesidad, aquí abajo en amarillo, sucede la reganancia de peso, pero no por el fármaco, no porque tenga rebote el fármaco, sino porque el tratamiento farmacológico debe ser sostenido en el tiempo. Lo que se ve es cuando se interrumpe la medicación activa, el paciente tiende no a reganar todo el peso, pero sí tiende a reganar parte del peso perdido. Estas son las recomendaciones de un consenso que hicimos en Argentina para el tratamiento de la obesidad, específicamente sobre farmacoterapia, de la cual participamos todos los argentinos que estamos aquí en esta reunión hoy, Maxi como psiquiatra, Ana como endocrinóloga. La farmacoterapia antiobesidad no debe considerarse una herramienta final, sino parte integral del tratamiento. Recomendamos, por supuesto, como vimos, por encima de 27 de masa corporal con comorbilidades, o por encima de 30, no solamente para la pérdida de peso y el mantenimiento de la pérdida de peso, sino también para los beneficios que, como sabemos, tiene la pérdida de peso. Los fármacos son estrategias importantes también en el tratamiento de la reganancia de peso, inclusive post-cirugía bariátrica. La importancia de tener en cuenta múltiples factores en la selección del fármaco, y también es necesario considerar el acceso, y que debido al carácter crónico de la obesidad y a la evidencia disponible, este consenso considera que se deberían mantener en el largo plazo siempre que los potenciales beneficios superen a los riesgos. Muchas gracias, y me despido solamente con una frase que dijo el doctor Lee Kaplan, que todos deben conocer, en una Obesity Week hace un par de años, donde un asistente le preguntó que si un fármaco antiobesidad era eficaz, ¿cuánto tiempo debía sostenerlo? Entonces él le dijo, bueno, eso es algo transitorio, simplemente mientras viva. Así que bueno, con estas palabras me despido de ustedes, agradeciéndoles su atención, y los dejo con la siguiente expositora.
Marianela, Excelente, bueno, Marianela. Uf, qué bárbara, ¿verdad tú? Qué bárbara. Es que no puedo dejar de decir que eres una bárbara. Perdón. Dale, Marianita. excelente, la verdad que bueno, siempre nos deslumbra. Bueno, vamos a pasar a la siguiente expositora. Judith, ¿estás pronta? ¿Me escuchan? ¿Sí? Hola, Judith. ¿Se escucha así? Siempre me Se dejan oye muy bien. después de Marianela o antes de Marianela Hay y que es remarla, hay que remarla después de Marianela. terrible porque es Vamos, vamos. casi, ¿sí o no? Vamos, Judith, que te tenemos confianza y Gracias, sabemos también que nos vamos a deleitar con tu presentación. gracias. Por supuesto. Voy. Entonces, ¿se ve, no? Sí, sí, se ve perfecto. Muy bien. Perfecto. Entonces, bueno, muchas gracias por la invitación a participar nuevamente. Y aquí. Y bueno, voy a tratar un poco después de la tremenda presentación de la Marianela y siempre con tanta claridad y vehemencia como nos enseña, y tenemos el placer de escucharla, voy a tratar un poco de agrupar lo que nos comentó Marianela en términos muy generales, qué hacemos con estos medicamentos que tenemos disponibles y finalmente cómo los bajamos, entre comillas, a la práctica clínica, de manera tal que estos medicamentos que si bien suenan maravillosos, efectivamente se traduzcan en un beneficio para el mejor paciente y que el mejor paciente sea el candidato para el mejor medicamento. Es decir, esto no es una talla sirve para todos, no es que hay estas curvas que se muestran, ¿cierto? 20%, 15%, 12%, no es de todos los pacientes, no todos los pacientes son candidatos a los fármacos y al revés, no todos los fármacos son candidatos para todos los pacientes. Entonces, en ese sentido, la fenotipificación y la medicina de personalización en el tratamiento de la obesidad es algo que se está empezando a trabajar y se está empezando a mirar mucho y además también lo vamos a ver, también la mirada del paciente en el momento de elegir determinado tratamiento va a influir, digamos, en cómo vamos a finalmente seleccionar el mejor tratamiento para cada paciente. Entonces, hablando de fenotipo, ¿qué es el fenotipo? El fenotipo son las características físicas, bioquímicas o del comportamiento que son observables, ¿cierto? Son dependientes de los genes y de factores ambientales como, por ejemplo, el medio ambiente, el ejercicio, el consumo de alimentos, el tabaco, etc. ¿Y qué es lo que es un fenotipo, por ejemplo? El color del pelo, la altura y ciertas conductas o comportamientos, ¿ok? Entonces, lo que nosotros vamos a ir a mirar en este minuto, probablemente de aquí a 20, 30, 50 años más, vamos a hacer tratamiento genotipificado. Hoy en día aún estamos empezando a hablar del fenotipo, ¿cierto? Vamos a ver entonces estas manifestaciones de nuestros genes y cómo conversan con nuestro ambiente para poder tratar aquel fenotipo de la mejor manera. Entonces, como decía la Marianela, y ya hemos hablado en otras oportunidades, sabemos que la obesidad finalmente es una alteración de la regulación de la masa grasa a nivel hipotalámico y que tiene una potente base genética, pero que finalmente, bueno, y obviamente sabemos que está finalmente determinando alteraciones, ¿cierto?, en el gasto energético, modificaciones en la ingesta alimentaria, determinando en general un aumento de la ingesta y aumentando entonces la cantidad de grasa corporal. Y sabemos que existen diferentes órganos que están relacionados con esto, no solamente algo a nivel central, sino que tanto el tracto gastrointestinal como el sistema endocrino, el tejido adiposo per se, el tejido muscular, el tejido nervioso periférico, van a interactuar de manera tal que van a traducir, ¿cierto?, esta genética de alguna u otra manera y de distinta manera en cada paciente, finalmente este incremento en el tejido adiposo disfuncionante que va a producir la enfermedad. Entonces, sabemos que existen ciertos factores que alteran la regulación del peso en el hipotálamo. Como decíamos, existe esta base genética, pero también sabemos que los determinantes sociales, como por ejemplo ambientes alimentarios inadecuados,
producto del sedentarismo, un músculo poco sano, alteraciones del sueño, del estrés, del ánimo. Después ahí el doctor Smith nos va a ayudar probablemente en la conversación a ver que efectivamente parte de la personalización tiene que ver justamente con esos parámetros. Ciclos circadianos interrumpidos o alterados, y también las alzas de peso iatrogénicas, ¿cierto? Que muchos pacientes en esta personalización tenemos que saber que son pacientes que son complejos y que tienen muchos otros factores y que probablemente están tomando psicofármacos que los hacen subir de peso, o medicamentos como corticoides, etcétera, que finalmente van a ir alterando este set point, ¿cierto?, de masa grasa. Y por otro lado, tenemos, ¿cierto?, los estilos de vida, los fármacos, tratamientos endoscópicos y quirúrgicos, que van a ser los que nos van a ayudar a, entre comillas, hacer perder peso. Y finalmente vamos a estar, y nos pasa muchas veces que nos enfrentamos en la clínica diaria, probablemente a todos nos pasa, ¿cierto?, de pacientes que son dietantes crónicos, es decir, que están subiendo y bajando de peso, entrando y saliendo de diferentes intervenciones, y un poquito jugando, entre comillas, con este set point, que finalmente sabemos que muchas veces es una de las causas de finalmente el incremento final de masa grasa. Entonces, como decía Marianela, y no voy a entrar a profundizar en esta parte, existen diferentes medicamentos aprobados para la obesidad. Aquí está un diagrama, digamos, complejo, pero que ya lo explico la Marianela súper bien, ¿cierto? Y finalmente tenemos, gracias a Dios, ahora muchas opciones, y por lo mismo tenemos tantas opciones que tenemos que ser muy cautos y cuidadosos en saber qué elegir para cada paciente, ¿cierto? Entonces, en la personalización y la elección es muy importante. ¿Y por qué? Además, porque la obesidad como enfermedad general a nivel poblacional está exageradamente subtratada. Hoy en día, por ejemplo, se ha visto que pacientes con obesidad, esta es una diapositiva de los 18, pero probablemente estamos parecidos, de casi un 50% de la población que debería tener tratamiento que tiene indicado usar un fármaco para la obesidad, solamente un 2% realmente está recibiendo tratamiento farmacológico al menos. Esto es una diapositiva, como les digo, hace un tiempo atrás y solo en Estados Unidos, pero nos muestra una idea, ¿cierto? A diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en diabetes tipo 2. Entonces, probablemente una de las razones por las que la obesidad esté subtratada es porque, bueno, si bien tenemos medicamentos nuevos, y eso estamos recién capacitándonos y educándonos en cómo utilizarlos, también existen diferentes razones por las que los pacientes probablemente o dejan de usar medicamentos, como decía Marianela, o porque está este concepto de usar los tratamientos de manera abreviada, pensando que se puede solucionar una enfermedad crónica de manera abreviada. Bueno, hay una serie de razones que vamos a ir mirando, pero necesitamos aprender a usar bien los fármacos maravillosos que hoy en día la industria nos da. Y este es, por ejemplo, un algoritmo estándar para el uso de medicamentos de obesidad, ¿ok? Esto es lo que hemos leído, y bueno, sabemos que la bibliografía nos dice, ¿cierto?, que podemos empezar un medicamento para la obesidad, pues da lo mismo, digamos, dependiendo del país en el que estemos, los fármacos que estén aprobados por las agencias locales de regulación. Y lo que se sugiere en este algoritmo, por ejemplo, es que al primer mes evaluar si es que hay efectos adversos, ver si es que efectivamente hay cambios precoces o no en el peso, y luego se sugiere que a los 3 meses uno debiese hacer una evaluación clínica del paciente para ver si efectivamente perdió o no perdió peso. ¿Por qué? Porque se sabe que aquellos pacientes que durante los primeros 3 meses no perdieron al menos el 5% del peso, uno debiese suspender esa intervención y empezar una nueva intervención o un nuevo fármaco, o escalar en la escala de tratamiento. En el grupo de pacientes que, por ejemplo, pierden entre un 5 y un 10%, uno debería continuar con el fármaco para la obesidad, incluso ir aumentando las dosis, porque sabemos que habitualmente en la obesidad deberíamos empezar con las dosis de manera progresiva, por las características que tienen los medicamentos, de tolerancia, etcétera. Entonces, este es un buen momento para, si logramos la pérdida de peso, aumentar, ¿cierto?, la dosis hasta la dosis finalmente target, la dosis objetiva, o la dosis farmacoeconómicamente suficiente, que eso también es un concepto interesante. Hoy en día, con esto, por ejemplo, es semaglutide, que en algunos países, y eso lo podemos conversar después, sabemos que está aprobado en 2.4, pero hay muchos países en que se está utilizando semaglutide de 1 miligramo off-label, y existen ciertas publicaciones en las que se aprueba, digamos, el uso off-label en dosis de 1 miligramo, porque se logran estas bajas de peso. Entonces, ahí es una conversación que podemos hacer después, pero idealmente siempre llegar a la dosis sugerida,
por los beneficios agregados que tienen llegar a esas dosis, ¿cierto? Y bueno, si es que efectivamente se logra una pérdida de peso permanente, se sugiere continuarlo o agregar una nueva terapia, en el caso que sea necesario o que existan otras comorbilidades, por ejemplo. Y obviamente en el caso de que el paciente tenga una excelente pérdida de peso, perdón, se sugiere mantener de manera indefinida el medicamento, como decía la Marianela, citando al doctor Kaplan. Esto es un esquema estándar de más o menos cómo pensar, desde el punto de vista más como numérico, el cómo indicar un medicamento para la obesidad. Esta es una foto que saqué de la adaptación de la guía de práctica clínica canadiense que hicimos para Chile. Acá está la doctora Farías, que está de panelista. Y en este algoritmo incorporan, aparte del concepto del IMC partiendo, digamos, de ahí hacia arriba, la indicación del fármaco, empiezan a considerar también, también sugieren, obviamente en la medida de lo posible, suspender los medicamentos que producen aumento de peso, ¿cierto? Considerar comorbilidades específicas, es decir, empezamos a personalizar ya no solamente los medicamentos disponibles, sino decir, ok, ¿qué características tenemos? Y separan de alguna manera aquellas comorbilidades más bien metabólicas, diabetes tipo 2, prediabetes, hipertensión, apnea, síndrome poliquístico, de aquellas que son más bien de la índole de salud mental, y se sugieren entonces dos ramas, digamos, de tratamiento. Una primera opción, pensando en liraglutide, por todos los efectos metabólicos que mencionaba Marianela. Este diagrama está hecho antes de la aprobación de semaglutide, así que podríamos decir que semaglutide también debería estar acá. Y en segundo lugar, naltrexona y finalmente orlistat, a diferencia del grupo de pacientes que tendrían un perfil más bien de comorbilidades relacionadas con el área de salud mental, en el que la primera opción podría ser naltrexona bupropión, como mencionaba Marianela también, y en segundo o tercera opción ya liraglutide u otros medicamentos, ¿cierto? También sugieren la evaluación al tercer mes, y lo mismo, si es que tiene una pérdida de peso, continuar la medicación, y si no, descontinuarla y cambiar de línea o de escala terapéutica. Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que pasa con este enfoque? Es un enfoque en el que... Sí, a ver, perdón. Sí, está. Es un enfoque en el que podemos ver que finalmente no es solo una enfermedad, no es solo un IMC, no es solo una bacteria, no sé, Staphylococcus aureus, que responde a tal tratamiento antibiótico, ¿cierto? Sino que es una enfermedad que finalmente se manifiesta de diferentes maneras, que, por ejemplo, en los algoritmos que le mostraba, hacen una distinción en términos de personalizar en relación a las comorbilidades, por ejemplo. Entonces, esa es una de las muchas maneras de fenotipificar o de ir seleccionando a pacientes, ¿ok? Finalmente, lo que hoy en día se está tratando de manifestar es de tratar de hablar de obesidades, es decir, existen diferentes tipos de tejidos adiposos disfuncionales que generan una diferente manifestación clínica en nuestros pacientes, y por lo mismo no podemos tratarlos a todos de la misma manera, y por eso el ser como esclavos, creo yo, de los porcentajes de pérdida de peso, y nos pasa muchas veces, probablemente a todos les pasa la consulta que llega el paciente pidiendo determinados tratamientos. A mi familiar le sirvió la inyección, a mi otro familiar le sirvió la fentermina, y con eso se baja más que con esto otro, y finalmente lo que tenemos que explicar es que cada uno de esos pacientes tiene una enfermedad diferente probablemente, y de ahí es súper importante considerar tanto la patogenia de la enfermedad de cada paciente como el perfil de riesgo de cada paciente, y también las respuestas al tratamiento. Este es un estudio, o más bien es como un statement que lo pueden revisar, que es sobre los fenotipos y la estratificación de la obesidad para optimizar la terapia futura. ¿Ya? Esto es es un grupo de trabajo europeo en el que de alguna manera están tratando de trabajar con diferentes stakeholders, tanto pacientes como clínicos, como laboratorios, como saludistas, etc. Es un documento bien interesante en el que ellos proponen
hablar de obesidades, hablar de diferentes pacientes, digamos, y desde ahí explicar que el riesgo de progresión y de complicaciones son diferentes para cada uno de estos pacientes. No todos los pacientes con IMC 32 tienen el mismo riesgo de complicaciones y de progresión y no llegaron a IMC 32 por la misma patogenia. Por lo mismo, las respuestas a tratamientos son diferentes. Logrando fenotipificar y estratificar el riesgo de obesidad de cada paciente de manera diferente, ellos sugieren que van o deberían haber menos efectos adversos y deberían haber menores costos y por lo mismo entonces una mayor adherencia al tratamiento y mejores resultados. Esta es una rama del estudio en el que hicieron un World Café, que le llamaron, que son las perspectivas de los pacientes en la personalización de la medicina para la obesidad, ¿ya? Y hicieron una especie se sentaron, ¿cierto?, mesas y escribieron sus miradas sobre los tratamientos personalizados y sobre las complicaciones y cómo predecir complicaciones y cuáles eran sus ideas, temores, y se les planteó un tipo de trabajo de brainstorming finalmente para que pudieran transmitir qué es lo que ellos sentían. ¿Y qué fue lo que expresaron? Expresaron que, por un lado, la medicina personalizada podría reducir el estigma, que es un concepto que hemos ido hablando durante las sesiones anteriores, podría reducir el estigma, es decir, podríamos salir, entre otras cosas, de culpar al paciente y decir, oye, pero si a ti te sirvió, ¿por qué a ti no te sirve? Si este medicamento baja 20%, ¿cómo en ti no bajó? ¿Cómo tú no bajaste 20%? ¿Cierto? En el fondo, desde la personalización. Favorecería la comprensión de la obesidad como una enfermedad, como nosotros los que estamos acá lo entendemos, y mejoraría los resultados y la aceptación de los tratamientos, por otro lado. También expresaron, por otro lado, que la precisión de la medicina personalizada podría tener un problema para efectos de sus seguros y de adquirir ciertos seguros de salud, etc. Eso es una precisión que valía para ellos. Y también, y esto es un punto bien importante, es que los pacientes manifestaron en este grupo, esto debo decir que es un grupo de pacientes irlandeses, europeos, acotados, así que esto sería interesante replicarlo en diferentes ambientes para ver cuáles son las aprehensiones de nuestros pacientes de Latinoamérica, por ejemplo. Pero ellos les llamaba a la preocupación, digamos, que estos avances en la medicina personalizada podrían desviar la atención de las autoridades sobre factores sociales, medioambientales u otros determinantes económicos sobre la implicancia que tienen en la patogenia de la obesidad. Es decir, sabemos que el considerar la obesidad como enfermedad de alguna manera favorece el quitarle responsabilidad a la industria de los alimentos, a la industria a la salud pública en ciertos sentidos, y eso puede ser un riesgo y un arma de doble filo. Entonces, me parece que era súper interesante que los pacientes lo dijeron, ojo, igual hay que seguir trabajando en las políticas públicas para favorecer los factores ambientales que determinan la obesidad. Y bueno, acá está, yo creo, no sé si me imagino que la mayoría de ustedes ha tenido la posibilidad de ver este paper, ¿cierto? Es del doctor Acosta sobre la selección de medicamentos antiobesidad basado en los fenotipos, ¿ok? Este es un estudio que se realizó en una clínica de obesidad, en un setting real, digamos, un real-based medicine trial. Es un estudio muy bonito en el que ellos fenotipificaron 450 personas con obesidad, que lo definieron como un IMC sobre 30, de los cuales 312 fueron randomizados que fueron randomizados según su fenotipificación. 84 casos fueron al grupo de tratamiento y 228 fueron al grupo de abordaje estándar o el abordaje de la vida real, ¿ya? ¿Qué medicamentos se utilizaron en este protocolo? Se utilizó fentermina topiramato, naltrexona, lorcacerina, que sabemos que está descontinuada desde el año 2021, si no me equivoco, 22, y liraglutide. El objetivo principal de este estudio fue evaluar la pérdida de peso a los 12 meses. ¿Y qué utilizaron o cómo fenotipificaron a los pacientes? Primero, evaluaron la conducta homeostática de la ingesta de alimentos. ¿Okay? ¿Cómo se evaluó esto? Se evaluaron
3 conceptos en relación a la ingesta de los alimentos. En primer lugar, se evaluó el hambre. El hambre definido como deseo de comer. ¿Cómo se hizo esto? Se le entregó a los pacientes una escala visual análoga en ayuno y después de desayuno y después de almuerzo, para poder definir, ¿cierto?, cuál era su intensidad de ganas de comer. La saciación es el segundo concepto que se evaluó y se define como las calorías ingeridas para lograr sentir plenitud gástrica, plenitud de esta sensación de los pacientes dicen estoy lleno, o cuando uno come dice, oh, no puedo más, estoy lleno. Y que sea esa conducta que te lleva a terminar una comida, a no seguir comiendo. ¿Cómo lo evaluaron? Expusieron a los pacientes a un buffet de comida ad libitum y evaluaron las calorías ingeridas en un determinado tiempo en el que hasta que el paciente dijo, uff, estoy lleno. ¿Ok? Y el tercer concepto, o el tercer punto que se midió para evaluar la conducta alimentaria fue el concepto de saciedad, es decir, cuánto duraba la sensación de plenitud o esta sensación de estar lleno antes de que reapareciera el hambre o el momento en el que reaparecía el hambre. Y esto se evaluó con una escala visual análoga y que se hizo antes de empezar una comida, se hizo una comida estándar, y que después cada 15 de 320 calorías, y después se fue repitiendo cada 15 minutos por 2 horas, para saber cuánto tiempo le duró a la persona la sensación de, ya estoy, como que no podría comer más, ¿ya? Y además se midió también con un seguimiento del vaciamiento gástrico de sólidos, definido como el tiempo medio en minutos de cuánto tiempo demoraba, ¿cierto?, en vaciarse el estómago. La segunda forma de evaluación fue a través de tests, ¿ok? Se utilizó el Hospital Anxiety and Depression Scale, un test que evalúa, ahí también nos va a ayudar después Maxi, ¿cierto?, sobre estos tests. Y, bueno, y el 3-Factor Eating Questionnaire, que también es un test que nos ayuda a entender cómo las sensaciones que se van sintiendo al momento de cuántas veces siento hambre al día, cuando me siento cansado, si como o no como. Es uno de los muchos test que existen para poder evaluar conducta alimentaria y relación de la alimentación con síntomas como ansiedad u otros. Y se midió gasto energético y composición corporal, ¿ok? El gasto energético se midió con calorimetría indirecta y se le pidieron reportes subjetivos a los pacientes, o sea, reportes de los pacientes de su gasto calórico no asociado al ejercicio, y además de si hacían ejercicio que lo informaran, y se midió la composición corporal con DEXA. Ahora, esto es interesante porque es un poco lo que hacemos en la vida diaria, ¿cierto? Es decir, cómo se enfrentaron ellos al grupo no fenotipificado, es decir, que es lo que hacemos todos, básicamente, entre comillas, todos los días, ¿cierto? O sea, ¿cómo seleccionamos el medicamento? Entonces, lo que ellos vieron es que el 30% de los pacientes que se les indicó un medicamento fue evaluando primero el perfil de efectos adversos, es decir, teniendo cuidado con los efectos adversos y probablemente haciendo un análisis junto con el paciente de si los quiero o no quiero esos efectos adversos. Después el control glicémico, porque habían pacientes con alteraciones de la regulación de la glucosa, entonces probablemente hubo pacientes que prefirieron usar liraglutide por sobre otros, a pesar de que tuvieran un fenotipo de obesidad o que hubiese sido catalogable en otro lugar. Se prefirió, por ejemplo, el control glicémico para elegir un determinado medicamento, que eso es algo que es interesante, después también podemos conversarlo. La preferencia de los pacientes, y la preferencia de los pacientes, esto no lo describen bien en el documento, a qué se refiere con preferencia de los pacientes, si tenía que ver con, por ejemplo, no me quiero pinchar, no me gustan las agujas, no me quiero pinchar todos los días, no tengo idea. Costos, bueno, hay un ítem de cobertura también. Y también hay otro punto importante que tiene que ver con los intentos previos positivos con la misma medicación. Sabemos que en obesidad, la biología, muchas veces uno sabe que si a un paciente una determinada acción previamente le funcionó, es porque efectivamente era un fenotipo que estaba asociado a un medicamento cuya intervención dio resultado, y uno debería volver, cuando vuelve a ver un paciente o lo ve por primera vez y tiene este antecedente, intentar, ¿cierto?, de volver a usar la misma intervención que se usó, que sabemos que le sirvió al paciente, ¿cierto? Porque eso significa que hay una respuesta biológica a la intervención. Pero, en el fondo, el concepto de fondo es que el grupo no fenotipificado simplemente eligieron los medicamentos como
nosotros lo hacemos en la vida real, digamos, ¿ok? Es como el tratamiento estándar. ¿Y cómo se eligieron los medicamentos en los grupos de los pacientes fenotipificados? Fue de la siguiente manera. En aquellos pacientes con cerebro hambriento, es decir, que tenían una saciación anormal, ¿ok? El concepto, ¿cierto? Aquí se me dio vuelta la diapositiva, pero voy a presentar esta primero. El concepto, ¿cierto? Del cerebro hambriento. El cerebro hambriento es aquel cerebro, es aquel paciente con obesidad que es capaz de comer ad libitum una gran cantidad de calorías, ¿ok? Y se definió como más de 1225 kilocalorías en un buffet, digamos, para recién ahí sentirse saciado, ¿ok? Este es un paciente que tiene una saciación anormal, ¿ya? Que es sobre el percentil 75 de todos los pacientes que fueron evaluados, ¿sí? Ese es el punto de corte de esta corte. El paciente que se catalogó como intestino hambriento es aquel paciente cuyo vaciamiento gástrico fue un vaciamiento gástrico acelerado. Si comparamos hacia el lado, bueno, en el caso de las calorías ingeridas en el buffet, vemos que son significativamente mayores que los otros grupos, 300, 400 calorías más que los otros grupos. Si vemos el vaciamiento gástrico, vemos que en el grupo del intestino hambriento son pacientes que se les vacía rápidamente el estómago y tienen la sensación de hambre antes, ¿cierto? Entonces, comparado con los otros grupos, vemos que también significativamente hay un vaciamiento acelerado. En los pacientes con una hambre emocional, vemos que tienen un score de ansiedad mayor que el resto, el punto de corte era 7, y si vemos los otros pacientes tienen alrededor de 3.5 o 4 como punto de corte. Y los pacientes que son quemadores lentos o slow burn, ¿cierto? Son pacientes que tienen un gasto calórico en reposo menos del 95% del esperado, en comparación, y ese era el punto de corte que se consideraba, y si vemos en comparación con los otros grupos también había una diferencia significativa, ¿ok? Cuando se distribuyeron en grupos, el porcentaje de grupos, dos grupos más importantes o más frecuentes que se vieron fueron pacientes con el cerebro hambriento, es decir, con saciación alterada, que necesitan grandes cantidades de comidas para sentir que no van a comer más, y con intestino hambriento, ¿okay? 32% cada uno de los grupos. Luego venía el comer emocional, un 21%, y los quemadores lentos, digamos que son otro 21%. Lo interesante es que hay un 15% de pacientes que no fueron catalogables, que no caían en ninguna de las categorías, y lo otro que también es interesante es que un 27% de los pacientes tenían 2 o más fenotipos presentes, lo cual también es interesante, que lo vamos a conversar un poquito después. Y bueno, entonces, ¿cómo distribuyeron a estos pacientes? Los distribuyeron, dijimos, esta saciación anormal, es decir, que comían muchas calorías. Se les indicó fentermina topiramato en estas dosis, extended release, y la orcaserina que decían en el paper que les avisaron que lo suspendieran cuando se dio el aviso por la FDA. El hambre emocional, que cierto es los pacientes que tenían los scores de ansiedad más elevados, se les dio una naltrexona bupropión de liberación sostenida, en las dosis que se dio una dosis un poco más baja, la dosis que decía Marianela, que es 8,90 por 4. Los pacientes con intestino hambriento, ¿cierto?, que tenían este vaciamiento gástrico acelerado, se les indicó liraglutide en dosis de 3 miligramos, y los pacientes con un gasto calórico menor al esperado, se les indicó fentermina en 15 miligramos, más entrenamiento de resistencia, digamos, intensivo. ¿Y qué fue lo que se observó? Se observó que el grupo de pacientes que se fenotipificó tuvo una mayor respuesta, o sea, un 98% de los pacientes perdió más de un 5%, y si vemos, es significativa la diferencia en todos los grupos de porcentaje de pérdida de peso, en comparación con los no fenotipificados, de manera bien relevante. Y también se ve que a los 3 meses, y esto es un tema importante, a los 3 meses vemos que independiente de que se fenotipifique o no se fenotipifique, no hay una diferencia significativa a los 3 meses, pero sí empieza a haber una diferencia significativa de los 6 meses en adelante. Es decir, si bien los pacientes que no son fenotipificados siguen bajando de peso, al sexto y al mes 12,
la pérdida de peso proporcional del grupo que se fenotipificó es significativamente mayor, ¿ok? Y esto también es muy relevante. Con respecto a los eventos adversos, que también es una de las postulaciones que hace este grupo Sofía, ¿cierto? De si fenotipificamos vamos a tener menos efectos adversos. No hubo diferencias significativas, pero sí hubo numéricamente una menor frecuencia de efectos adversos de fentermina y liraglutide en los grupos fenotipificados versus los no fenotipificados, que no alcanzaron a ser significativos, pero darían una idea de que efectivamente puede ser de que la fenotipificación nos ayude a disminuir el riesgo de efectos adversos. Entonces, ¿qué concluye el estudio? Concluye que la farmacoterapia guiada por el fenotipo es capaz de duplicar la tasa de respuesta cuando se ajusta por sexo, edad, etc. Que se puede aumentar hasta un 75% la pérdida de peso en comparación con la atención estándar. Y estos dos puntos son interesantes. El 15% de los pacientes que no encontraron alguno de los fenotipos, puede ser que existan otros fenotipos que no estamos encontrando, puede ser que no estemos evaluando o midiendo. Esa es una de las preguntas que se hacen los autores. O tal vez existen otras variables, otros puntos de corte también, que hay que ir a mirar para poder ayudarnos a fenotipificar este porcentaje diferente. Y lo otro que también es interesante es este 27% de participantes con fenotipos combinados. Probablemente necesitamos tratamientos combinados para la obesidad, y de hecho, si uno va a la práctica clínica muchas veces, uno usa tratamientos combinados para disminuir la toxicidad un poco de las dosis altas de los diferentes medicamentos y abarcar diferentes vías, ¿cierto?, que pueden estar influyendo en la biología de la enfermedad. Y es un 27%, que no es poco, ¿cierto? Es casi casi un tercio de los pacientes. Entonces es algo que es interesante también, eventualmente el día de mañana, ver las combinaciones que pueden ser más eficientes. Para ir terminando, estoy muy orgullosa de contarles que se acaba de publicar, y aquí tienen el link, junto con Marianela participamos representando a Chile y Argentina respectivamente, en este set de outcomes y de cómo medir outcomes en pacientes adultos con obesidad, que hicimos un trabajo más o menos de un año con metodología Delphi, en el que juntamos, no me acuerdo, creo que fueron 40 o 30 y algo expertos a nivel internacional, para evaluar cuáles eran, y junto con pacientes, representantes de pacientes también, cuáles eran los outcomes que más le importaban a los pacientes, ¿ok? Y de alguna manera lo que hicimos en este panel de expertos de todo el mundo fue poner sobre la mesa cuáles eran las características locales de cada uno de nuestros países y ver cómo podíamos hacer en un solo documento, plasmar una realidad que pudiese ser evaluada a nivel internacional, ¿ok? Entonces se midieron una serie de áreas, ¿cierto? Área de salud física y outcomes clínicos, en las mujeres los outcomes ginecológicos y obstétricos, los outcomes quirúrgicos con cirugías bariátricas y metabólicas, lo que tiene que ver con efectos adversos, tanto en mortalidad como en efectos adversos a intervenciones varias, el funcionamiento corporal, las actividades de día a día, los niveles de energía, presencias de dolor, calidad de sueño, etc. Y por supuesto conducta alimentaria y todo lo que tiene que ver con el bienestar y la salud mental. Lo que se propuso entonces en este grupo de trabajo fue evaluar cada uno de estos aspectos con diferentes herramientas que están aquí y que, bueno, pueden después ir a verlos a la página web, y que finalmente es una manera de unificar formas de evaluar a los pacientes y de la manera más global posible, pero considerando desde la mirada del paciente cómo el paciente le gustaría o las cosas que le preocupan, cómo lo medimos, ¿okay? Esta es un poco la idea de este set que está disponible ya para ser leído. ¿Cuál es la mirada de futuro? Yo creo que existe aquí dos conceptos que tenemos que empezar a juntar y que tienen que ver con la personalización del tratamiento y la fenotipificación, que no es lo mismo. La personalización viene desde la conversación, desde la construcción con el paciente, desde el escuchar las preocupaciones y todo lo que se hace hoy en día como en el abordaje estándar. Y a eso tenemos que alinearlo con fenotipificación y con estos test que están empezando a aparecer de calidad de vida, de ingesta, de todo lo que conversamos ahora, para poder alinear lo que los pacientes
temen, les preocupa, los ocupa, con los predictores biológicos de obesidad y con los predictores biológicos de la respuesta al tratamiento. Entonces la personalización y la fenotipificación, finalmente creo yo que son dos conceptos que tenemos que tratar de unir para finalmente mejorar el acceso a la búsqueda de un tratamiento y mejorar la motivación a largo plazo de nuestros pacientes. Y eso, los dejo invitados, aprovecho al Congreso Mundial de IRSA el próximo año en Chile, aquí los vamos a estar esperando, y ahí están mis datos por si quieren contactarse. Gracias. Bueno, Judith, Wow. excelente tu presentación, muy interesante para poder seguir avanzando en lo que es la clínica diaria, ese desafío que tenemos con nuestros pacientes día a día, ¿no? Bueno, estamos un poco cortos de tiempo, bastante cortos de tiempo. Vamos a pasar a Tharisa. Después también queremos oír la participación de nuestros panelistas. Así que bueno, si te parece, Estuardo, seguimos. Gracias, Mariana. Gracias, Marianela y Judith, por sus presentaciones. Voy a hablar mi portuñol despacio, pero no voy a quedar por muito tempo. Entonces, vamos a hablar un poco de farmacoterapia en cirugía bariátrica, qué, cuándo y cómo. Marianela e Judith me ajudaram bastante nisto. Então, vamos falar primeiro sobre o quanto a cirurgia metabólica é efetiva para tratar a obesidade. Aqui vemos o gráfico de SOS, é o estudo de maior tempo de seguimento em cirurgia bariátrica e metabólica, pero vemos que no primeiro a segundo ano pós-cirurgia, os pacientes perdem cerca de 11 pontos de BMI, de IMC, pero em largo prazo, o que vemos é que esses pacientes eles têm uma pequena reganância de peso, e essa queda de IMC passa a 7 pontos. Em LABS-2, outro estudo, os autores viram que conseguiram traçar 5 trajetórias de perda de peso. Vemos aqui que a partir de 6 meses de pós-operatório, esses pacientes se dividiam nestas 5 trajetórias, o que nos mostra que alguns pacientes vão estar, por exemplo, em grupo 1, e são pacientes que perdem pouco peso, ou seja, tem uma resposta subótima à cirurgia também. Vemos a mesma resposta que vimos Marianela mostrar com os fármacos, vemos também em cirurgia bariátrica e metabólica, pero sabemos que a cirurgia é mais efetiva do que os fármacos atuais. Da mesma maneira, Manning mostrou que tanto para técnicas diferentes ao bypass gástrico e sleeve, manga gástrica, temos uma resposta numa curva de Gauss. Portanto, os pacientes mais à esquerda da curva perdem menos peso do que os pacientes na mediana, que são a maioria, e os pacientes à direita da curva, que são pacientes bons respondedores, aqueles que têm respostas de perda de peso além das respostas que esperamos com o procedimento cirúrgico. E Manning também observou que 4 de 5 pacientes que perdem menos que 500 gramas por semana durante os 3 a 6 meses de pós-operatório não vão atingir o mínimo que se espera, que é 20% de perda de peso, para nós considerarmos a cirurgia um sucesso. E ano passado, em 2003, nos reunimos vários especialistas na área de obesidade, tanto clínicos quanto cirurgiões. Definimos a resposta clínica inicial subótima como uma perda de peso total ou uma perda de IMC menor do que 20%,
ou também uma melhora inadequada da complicação que indicou a cirurgia. Então, se esse paciente realizou a cirurgia por causa do diabetes descompensado e esse diabetes recidivou, nós consideramos uma resposta subótima. E piora clínica pós-operatória tardia, que seria a reganância de peso, um ganho de peso recorrente maior que 30%, ou piora 30% a partir do nadir, daquele peso mínimo que o paciente atingiu, ou piora da complicação que indicou a cirurgia. Não podemos perder o nosso objetivo, que é manter a obesidade sob controle, e nós sabemos que uma perda de pelo menos 15% do peso total leva a uma mudança total de prognóstico de todas as complicações da obesidade, principalmente do diabetes. Então, nós temos que focar a uma perda de peso de pelo menos 15% e tentar fazer com que nossos pacientes não tenham reganância de peso do peso total ou de quase todo o peso perdido. Por isso, nós devemos sim considerar a união da cirurgia com os fármacos. Marianela mostrou muitos deles e vou mostrar aqui as evidências que nós temos dos fármacos em pacientes operados. Esse é um estudo já antigo, de 2016, retrospectivo, em pacientes que foram submetidos a manga gástrica ou bypass gástrico, e apesar de ser retrospectivo, com medicações, fármacos aqui muito antigos, não tínhamos os fármacos mais modernos, que a Marianela mostrou, o interessante é que, mesmo utilizando esses fármacos mais antigos, como topiramato, fentermina, até a metformina, que não é uma medicação para obesidade, os pacientes tiveram maior chance de perder pelo menos 5% de peso quando a medicação foi adicionada no pós-operatório. O topiramato foi uma medicação que mostrou 2 vezes mais chance de perder mais de 10% de peso, e, portanto, por causa desse trabalho, muitos cirurgiões e clínicos usam o topiramato no pós-operatório, apesar de que não é uma medicação liberada para a obesidade, nós usamos off-label. E os pacientes que haviam sido submetidos ao bypass gástrico tiveram maior chance de perder mais que 5% de peso quando houve a junção do fármaco. O trabalho do Orton é um trabalho retrospectivo, mas foi o primeiro com liraglutida em dose de 3 miligramas, em dose para obesidade no pós-operatório, em pacientes que tiveram ou perda de peso insuficiente ou reganância de peso, e mostrou que a resposta da liraglutida 3 miligramas foi muito semelhante em pacientes operados do que pacientes não operados, como a Marianela mostrou. Então, nós vemos aqui de 5 até 7% de perda de peso, mais ou menos o que os estudos clínicos mostraram de resposta à liraglutida 3 miligramas. O Gravitas foi um estudo desenhado para pacientes com diabetes que tiveram ou persistência do diabetes ou recorrência do diabetes no pós-operatório. Portanto, a dose de liraglutida foi de 1,8 miligramas e não 3 miligramas, mas é um estudo randomizado. E o interessante é que mostrou que tanto a melhora glicêmica quanto a perda de peso foi semelhante a pacientes não operados, mostrando que a liraglutida ela realmente pode ser utilizada no pós-operatório, e esses pacientes toleravam muito bem em relação a efeitos colaterais. Muito pelo contrário, tiveram poucos efeitos colaterais, foi até semelhante ao placebo. O Body Optimize foi o primeiro estudo randomizado com liraglutida 3 miligramas, publicado em 2023. O grande problema desse estudo é que foi conduzido em parte na pandemia, então eles tiveram alguns problemas em pesar os pacientes presencialmente. Pero aqui vemos
que a liraglutida teve uma resposta muito semelhante no estudo randomizado no pós-operatório a pacientes não operados, por volta aqui um pouco mais de 8% de perda de peso. Esses pacientes, eles foram pacientes que tiveram menor resposta em relação a estímulo alimentar, a menor resposta de GLP-1. Eles tentaram utilizar aqui o GLP-1 em pacientes que tiveram reganância de peso e que tinham uma resposta menor de GLP-1 no pós-operatório, mas o grande problema é que não houve a comparação com grupos sem essa resposta subótima do GLP-1. Esse é um estudo retrospectivo com semaglutida no pós-operatório. O interessante desse estudo é que os pacientes operados tiveram mais de 10% de perda de peso com semaglutida, após reganância de peso ou perda de peso insuficiente. E o interessante aqui, se vocês observarem a curva, ela continua descendente. Ela não atinge o platô. Foram 6 meses de segmento e mesmo assim a curva não atingiu o platô, mostrando que muitas vezes essas medicações elas esses pacientes permanecem perdendo peso em longo prazo, que é algo muito diferente do que víamos com os fármacos antigamente. Esse é um estudo retrospectivo que comparou a semaglutida com a liraglutida em pacientes operados. Os pacientes aqui foram submetidos à manga gástrica ou ao bypass gástrico, e nós vemos aqui que os resultados de perda de peso favorecem a semaglutida. Aqui no gráfico, mais nitidamente, nós vemos que os pacientes que usaram semaglutida perderam mais de 10% do peso e os pacientes com lira, menos de 10%, mostrando que a semaglutida foi mais efetiva, apesar de ser um estudo retrospectivo. Essa foi uma revisão que eu e Ricardo Cohen publicamos em 2023. Nós propusemos um algoritmo de tratamento e acompanhamento dos pacientes que têm reganância de peso ou perda de peso insuficiente no pós-operatório. Nós sugerimos que em pacientes com IMC, com BMI acima de 50, já se deve considerar farmacoterapia precocemente. Esse ano tivemos uma discussão em Viena, um consenso Delphi sobre farmacoterapia e cirurgia, que em breve vai ser publicado. Houve uma grande discussão sobre: esperamos o paciente não ter uma resposta suficiente, ou esse paciente reganhar peso para introduzir a medicação, ou nós vamos observar precocemente se esse paciente não está respondendo bem à cirurgia e vamos introduzir a medicação o mais precoce possível. Em nosso centro, nós temos uma tendência a sermos mais agressivos no tratamento da obesidade e, portanto, nós consideramos o fármaco mais precocemente. Por isso que em pacientes com IMC mais alto, nós já conversamos no pré-operatório que há uma grande chance deste paciente precisar de fármaco precocemente no pós-operatório. Então, esses pacientes são acompanhados nos primeiros 6 meses de cirurgia, e como mostrou lá o estudo do Manning, se este paciente vem perdendo mais de 500 gramas por semana, nós vamos continuar o segmento, e ao final, se esse paciente perdeu mais de 20% do peso total ou do IMC, e ele atingiu um IMC adequado sem comorbidades, nós vamos manter o segmento deste paciente. Se, por outro lado, o IMC está inadequado ou persistirem comorbidades, complicações da obesidade, nós vamos orientar toda a mudança de estilo de vida e farmacoterapia. Por outro lado, se esse paciente não atingiu pelo menos 20% de perda de peso total, nós vamos orientar mudança de estilo de vida e farmacoterapia.
Do outro lado, em pacientes que já têm uma média, uma velocidade de perda de peso muito baixa, nós vamos claro, o cirurgião irá avaliar se existe alguma complicação reversível, corrigível por cirurgia, e se sim, esse paciente vai ser reoperado. Se não, nós consideramos hoje, em primeiro lugar, a mudança de estilo de vida e a farmacoterapia, e não a cirurgia revisional. E outra maneira, temos aqui a calculadora Sofia, foi publicada em outubro de 2023. O projeto Sofia é um projeto muito grande, e essa calculadora, ela se utiliza de variáveis muito simples. Foram utilizados pacientes de todo o mundo, das Américas também, inclusive da América Latina. Então, nós podemos utilizar a calculadora Sofia, e com essa calculadora, nós utilizamos essas variáveis de idade, peso, altura, história de fumo, diabetes tipo 2 e a duração do diabetes, e o tipo de intervenção, o tipo de cirurgia. No Sofia, nós temos 3 tipos de cirurgia que são os que têm mais evidência científica: bypass gástrico, manga gástrica e banda gástrica, apesar de que a banda já não tem sido muito realizada. Aqui são exemplos, nós vemos aqui pacientes, para um mesmo perfil de pacientes, aqueles submetidos ao bypass gástrico em longo prazo, em verde. Nós vemos uma perda de peso maior do que a gastrectomia, né, a manga gástrica, e pacientes, assim como nós vemos com fármacos, pacientes sem diabetes têm uma tendência a perder mais peso do que os pacientes com diabetes. A mesma resposta que vemos em todos os estudos clínicos com medicação, nós vemos também com cirurgia bariátrica metabólica. E por que não nós podemos, de repente, utilizar essa calculadora para verificar se o nosso paciente tem perdido peso suficiente, está na velocidade de peso adequada, e de repente entrar com farmacoterapia mais precocemente para aquele paciente que não estiver tendo boa resposta. Então, nós não podemos esquecer que no tratamento da obesidade nós estamos aqui tentando equilibrar com várias propostas terapêuticas, possibilidades terapêuticas, uma doença que é extremamente complexa, que tem múltiplas causas, e nós precisamos muitas vezes colocar mais de um tratamento para manter esse paciente sob controle, em equilíbrio da sua doença. E a chave do sucesso existe do tratamento da obesidade, mas não podemos esquecer que ela aparece com uma senha, com letras maiúsculas, minúsculas e um caractere, e ela muda a cada 20 segundos. Portanto, o nosso paciente, nós vamos provavelmente empezar com um tratamento, e então, no acompanhamento, provavelmente, nós precisamos mudar esse tratamento, como Judith mostrou muito bem na aula dela, e precisamos muitas vezes associar tratamentos, ou mudar tratamentos, ou indicar a cirurgia. Gracias. Muy bueno, Teresa. Gracias. Bravo, bravo, Teresa. Ala. Marianela, yo pienso que en estos talleres hemos aprendido una cantidad de conceptos y de cosas que nosotros los cirujanos, lo único que sabemos es operar, pero yo creo que ahorita ya sabemos por qué estamos operando, cuándo vamos a operar y cuándo complementar. Estuardo, Fíjense lo que único que sabían era operar, pero a partir de este taller saben muchas más cosas. Así que habla en tiempo presente, de acá en adelante. excelente, pues a mí me parece fantástico. Tenemos hoy panelistas de lujo. Claudia Carvajal, queremos escucharte. ¿Qué tienes que decirnos de todo lo que hemos escuchado en esta tarde? Gracias. Bueno, muchas gracias primero por la invitación, y voy a ser bien concreta. Primero, felicitarlas a todas, excelentes conferencias, como dicen todos, súper, un aprendizaje grandísimo.
Creo que para ser muy concreta, por aras de Uruguay, Uruguay-Colombia, hay algo bien importante que yo quiero agregar, digamos, complementar la parte nutricional, la parte de educación nutricional es primordial en cualquier tipo de todos estos medicamentos que hay y vimos una cantidad excelentes y dependiendo de todos los estilos, el fenotipo, las patologías que tengan adicionales. Pero algo bien importante es que estos medicamentos deben ser usados muy profesionalmente porque los están utilizando médicos que deberían ser los endocrinos, los médicos que son especialistas en esto, y esto lo está formulando la tía, la abuela, y no hay cambios fundamentales. Entonces, lo que tú decías, este medicamento tiene que ser a largo plazo y no puede quitarse, pero los pacientes tienen que ser conscientes que tiene que haber un cambio en sus hábitos y en la forma de ver la alimentación. Yo pienso que este es un llamado, digamos, mío de duro a las nutricionistas, porque las mismas nutricionistas no hacen énfasis en estos cambios que tiene que tener el paciente. Entonces nosotros tenemos que trabajar en llave con los médicos, con los endocrinos, con el grupo multidisciplinario. Lo mismo que quiero agregar una cosa rápidamente es el ejercicio, el deportólogo es fundamental. Si no hay cambios en la alimentación, en el modo de ver la comida, que no sea dieta, sino que sean cambios, y en el ejercicio, esto no funciona. Nosotros aquí en Colombia hemos visto que no se trata de bajar de peso, sino de no perder músculo. O sea, es una cosa importantísima que nosotros tenemos que tener en cuenta de ahora en adelante y es no perder la masa muscular. Entonces, eso era rápidamente lo que quería decir. O uno puede quedarse hablando aquí mucho, pero muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, querida Claudia. Muy bien. La doctora Ana Capelletti, por favor, queremos escucharte, querida. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, celebro estos encuentros y celebro la multidisciplina, la transdisciplina, que es ahí donde también un cirujano, un licenciado en nutrición, una licenciada, pueden pensar en cuál es la necesidad del paciente. Y creo que el concepto central es que el tratamiento de la obesidad es un continuo, que por supuesto ni empieza el día de una cirugía bariátrica y mucho menos termina el día de una cirugía bariátrica. Entonces, creo que todos debemos conocer las herramientas disponibles y que también es esperable que haya respuestas diferentes de cada uno de los individuos, ya sea a la cirugía bariátrica como a la medicación y como a los cambios comportamentales, porque sabemos también que la obesidad defiende a la obesidad. Es decir, que si en algún momento el cerebro de la persona con obesidad registró como normal un peso, aunque este sea muy excesivo, lo va a defender y esos mecanismos contrarregulatorios son esperables después de la cirugía. También no quiero dejar de decir que tenemos que sacar la mirada pesocentrista, porque la realidad es que si bien nos sirve para generar algoritmos o estadísticas, el peso es solo una variable, como se mencionó recién, y estoy completamente de acuerdo con Claudia en relación a que siempre la base del tratamiento son los cambios en el estilo de vida, pero recordemos que a la persona con obesidad no le es fácil porque no solo tiene inflamado su tejido adiposo periférico, sino que también tiene inflamados sus centros cerebrales y su corteza prefrontal con la que toma las decisiones. Entonces, con los cambios en el estilo de vida en base al tratamiento y pensando en la necesidad
individual de cada paciente, más allá del peso perdido, que por supuesto para nuestros pacientes bariátricos es siempre un objetivo muy grande, el que tenemos muy alto, el objetivo en cuanto a términos de descenso de peso. Esos objetivos los tenemos nosotros los profesionales y también los tienen los pacientes. Hoy, a 7 meses de su cirugía bariátrica y habiendo tenido un descenso de peso adecuado, agregué una medicación a una paciente que había tenido experiencia previa con la combinación naltrexona-bupropion y lo estaba necesitando para calmar el disco que tenía en relación a la comida. Por eso creo que tenemos que ver a los pacientes más allá del peso o del peso perdido. Excelente, Ana. Fantástico. Y eso que lo tenemos que oír bien los cirujanos. Tenemos que entender que la transdisciplinariedad funciona y está a la vuelta del día. Muchas gracias, Ana. Magdalena Farias. Te escuchamos, querida. ¿Cómo estás, Magdalena? Hola, muy buenas noches. Antes que todo, muchas gracias por esta invitación, a nuestros amigos argentinos, a Marianela en especial. Bueno, yo soy médico nutrióloga y me dedico a la farmacoterapia, es lo que a mí me gusta, es mi pasión. Y esta es una etapa que estamos viviendo en el mundo grandiosa porque han empezado a aparecer herramientas que antes no teníamos. Venimos de años donde en general teníamos la opción de las cirugías bariátricas y los tratamientos basados en cambio de estilo de vida, quedando un gran gap entre medio. Y en los últimos años se ha ido viendo un desarrollo de la farmacoterapia donde hemos ido observando nuevas drogas y vienen muchas drogas también en el futuro, donde hemos ido viendo bajas de peso promedio bastante prometedoras, ¿ya? Yo sé que esto le asusta a veces a los cirujanos, pero esa no es la idea, sino que todo lo contrario. Como dijo Judith, las bajas de peso promedio de los medicamentos obedecen a los resultados que nosotros vemos en los estudios clínicos, pero sabemos que esta es una enfermedad heterogénea en cada paciente. Por lo tanto, siempre vamos a tener pacientes que responden muy bien a una intervención, ya sea una dieta, una cirugía o un medicamento, o pacientes que responden poco, y vamos a tener en general pacientes que están en el promedio. Por lo tanto, mi mensaje va a que ustedes siempre tienen que pensar en considerar los tratamientos combinados. Cuando uno usa una sola intervención, tú puedes apuntar desde la farmacoterapia o desde la cirugía o desde alguna intervención no farmacológica a ciertas vías a nivel del cerebro, en las zonas donde se regula el apetito, pero después de un tiempo, como el cuerpo tiene memoria, lo dijimos recién, el cuerpo tiende a compensar, por lo tanto, la baja de peso en general se detiene o se ve que los pacientes vuelven a subir. Entonces, cuando uno combina varias intervenciones, uno logra finalmente imitar a la naturaleza. Sabemos que en el hipotálamo son muchas las señales, muchos los neurotransmisores. Esta diapositiva que nos mostró Judith, donde hay mucha droga en distintos centros. Entonces, en general, yo soy muy de la idea de cuando uno va a iniciar una farmacoterapia, por supuesto, tomar en consideración la información del paciente, algunos elementos que se vieron sobre la mesa en el estudio de los genotipos, el componente del comedor emocional, del quemador lento, etc. Pero si uno hace buena medicina, uno debiera llegar a identificar esos componentes. Entonces, cuando yo voy a partir con un medicamento, yo soy muy partidaria de iniciarlo en dosis bajas. Si bien los protocolos de los estudios clínicos tienen una norma muy rigurosa en el incremento semanal de las inyecciones o en el incremento semanal, por ejemplo, de la naltrexona bupropión, los pacientes muchas veces responden bien a dosis bajas y uno debiera incrementar la dosis cuando el paciente empieza a estancarse en la baja de peso o a sentir más apetito. Pero muchas veces uno puede considerar, en vez de incrementar una dosis para no aumentar los efectos adversos, considerar combinar con un segundo fármaco. Y cuando yo quiero combinar fármacos, vamos a tratar de tener un amplio conocimiento de la farmacocinética, de la farmacología, de las herramientas que tenemos, que son distintas en Chile, en Argentina, en Brasil, pero básicamente hay familias de psicoestimulantes, adrenérgicos, de análogos de GLP-1, de antidiabéticos, de ya anticonvulsivantes como el topiramato, tenemos el SGLT2 que no actúa en el cerebro, sino que actúa en el riñón.
Entonces, en general, uno puede combinar un análogo GLP-1 y a lo mejor una dosis bajita de un psicoestimulante o un anticonvulsivante como el topiramato, dependiendo de la forma en cómo los medicamentos actúan. Pero esto es muy importante que lo sepan porque finalmente de esa forma uno logra ir sumando la baja de peso que obtiene ese paciente con cada intervención. Entonces, si el paciente logró bajar un porcentaje con liraglutida y tú le agregas topiramato, va a ir sumando y va a ir adicionando esa baja de peso. Y de esa forma se logran bajas de peso que en sumatoria son mucho más que el promedio de una monodroga, acercándonos casi a la cirugía bariátrica. Así que ese es el mensaje que yo les quiero transmitir. No se olviden de los tratamientos combinados, tanto combinando lo que es estilo de vida con los medicamentos, dentro de los medicamentos en sí mismos, y por supuesto siempre la cirugía bariátrica, porque tal como dijeron recién, la obesidad es una enfermedad crónica. La cirugía bariátrica no es más que un hito dentro del journey, del camino, de toda una vida del paciente que vive con obesidad. ¿Ya? Eso. Muchas gracias. Estás en mute, Mariana. Estás en mute. Estás en mute, Mariana. Gracias. Perdón, Magdalena, muchas gracias por toda tu acotación. Siempre, obviamente, que lo que es la experiencia clínica suma y nos hace reflexionar. Bueno, vamos a pasar ahora a los comentarios de Maximiliano Smith, también muy importante desde su especialidad poder escucharlo. Bueno, gracias Mariana, un gustazo verlos a todos por aquí, gracias y felicitaciones a las expositoras, a Marianela, Judith y a Tarisa. Desde la mirada de la psiquiatría y la psicología creemos que tenemos un gran desafío, que es justamente la personalización de los tratamientos que implica para nosotros observar la singularidad de cada individuo y las personalidades de cada individuo. Eso implica que a la hora de pensar cada paciente tenemos que analizar muchísimas variables que tienen que ver con la diversidad y la complejidad que es el ser humano desde el punto de vista psíquico. Ahí creo que lo mencionó el doctor Behrens, la especialización es evidentemente la necesidad. Aquí estamos, creo que vi en la sala, tenemos muchísimos psicólogos que están escuchando estas conferencias. Evidentemente nos convoca, nos pone en interdisciplinaridad por una cuestión de necesidad de conocimiento integral de todos estos aspectos para poder realmente ofrecer la necesidad especializada que nuestro paciente necesita, sea para prepararse para una cirugía de obesidad o simplemente para enfrentar la enfermedad con los recursos que pueda y tenga. Un agregado que quiero hacer en relación a justamente esto, que desde lo psicológico y lo psiquiátrico es importante, que además de ser una enfermedad crónica y recidivante, es una enfermedad amenazadora. Como bien explicaba la doctora Capelletti recién, la obesidad va a defender la obesidad y el cerebro va a ir acompañando ese proceso. Entonces, es una enfermedad amenazadora por lo clínico, es una enfermedad amenazadora por lo psíquico, por todos los elementos que tienen que ver con lo psíquico. Ahí en lo psíquico me detengo un poquito en la cuestión de, tomando la conferencia de la doctora Tarisa, qué, cómo y cuándo. Bueno, en psiquiatría vamos a decir que vamos a ir en el antes, en el durante y el después, ir a tratar oportunamente depresión, ansiedad y aspectos de personalidad. Son porcentajes muy altos los pacientes que presentan estas enfermedades y tomo las palabras que utilizó Tarisa en su ponencia, que dijo, bueno, la tendencia a ser agresivos e iniciar tempranamente los tratamientos multimodales implica para nosotros en psiquiatría ser incisivos en tratamiento y en detección, y tratamiento, perdón, en ese orden, detección temprana de trastornos de ansiedad y trastornos de depresión. Los porcentajes estimados mundialmente de depresión y ansiedad nos obligan a detectar en nuestros pacientes candidatos a cirugía o simplemente los pacientes con obesidad que acompañamos, detectar depresión y ansiedad y tratar incisivamente. Ahí implica mejorar muchísimo las posibilidades de que las terapéuticas funcionen mejor. Por último, decir que es un desafío que nos trae desde históricamente. Voy a hacer una mención en relación a la historia del bupropión y de la naltrexona.
1985 es la fecha en donde se inician estos fármacos y fíjense que estamos en 2024 y recién nos está convocando a la interdisciplina la utilización de esos fármacos que fueron aprobados en 1995 para utilización en depresión y en el caso de naltrexona, utilización como fármaco para el alcoholismo. Hoy le damos una utilidad que pretende ser mucho más integrativa y creo que esa es la razón por la que estamos acá todas estas disciplinas comentando y aprendiendo entre nosotros. La verdad, un placer escuchar las conferencias y poder dar mi aportación ahora. Muchas gracias. Gracias, Maxi. Bueno, la verdad que el gusto es nuestro de poder contar con ustedes como panelista y poder también de esta forma realmente ser integrativos, así que muchas gracias de nuestra parte. Vamos a pasar ahora entonces al doctor Claudio Canales, que sería nuestro cierre de panelista. A ver, Claudio, ¿estás por ahí? Muchas gracias por la invitación, Estuardo, Sergio, tremendas presentaciones y estar acompañado de tan distinguido grupo de colegas de Latinoamérica, siempre un placer. Alta convocatoria también veo, más de 200 conectados para esta hora con semifinales de Copa América, espectacular, así que felicitaciones una vez más. El único comentario, bueno, quisiera finalizar con una pregunta también, que algo que pasó esta semana, a los panelistas si me lo permiten. Yo creo que a los cirujanos no nos da miedo el tema del avance farmacológico. Los que trabajamos en esto hemos tenido que cambiar un poco el switch, yo creo, de la cirugía curativa. Esto es una cirugía conductual, es un poco diferente. Pero a nosotros nos forman en serio para operar una apendicitis y dar de alta al paciente al día siguiente, cosa que yo siempre le explico esto a los pacientes, que es muy diferente a lo que se hace en la especialidad quirúrgica. Entonces, la verdad es que siempre es importante trabajar en equipo y un poco aumentar, digamos, esta visión de multidisciplinaridad que es supremamente importante para el éxito de los pacientes. Y sin duda, dentro de estos fenotipos, en el futuro yo creo que va a haber un fenotipo que se va a beneficiar más de la indicación quirúrgica. Y obviamente que identificar a nosotros esos pacientes es muy relevante. Vemos nuestra práctica todos los días de que hay pacientes que pensamos que van a andar estupendo, que hacen todo el recorrido multidisciplinario y no van bien. Y así al revés, pacientes que uno dice, este paciente no va a andar bien, se falta control o se desordena con las comidas y le va bien. Entonces, obviamente hay muchas cosas que desconocemos de esta enfermedad y obviamente estamos viviendo un momento muy excitante de esta personalización o traje a la medida de tratamientos para la obesidad. Sin duda la cirugía tiene un rol muy importante, todos sabemos eso. Muchas veces los cirujanos conversamos del largo de las asas, del tamaño del pouch, ¿cierto? De cosas como muy concretas, pero hay que tener muy claro de que este es un trabajo en equipo y que los pacientes no salen curados de pabellón, porque es una cirugía conductual, no es una cirugía curativa. Es importante. Y voy a tomar la libertad de hacer la pregunta, que es con relación al trabajo que salió esta semana del el JAMA de oftalmología, donde se muestra preocupación en un estudio observacional sobre algún tipo de neuritis óptica que ocurre en pacientes que usan semaglutide. Obviamente un estudio observacional, ya me imagino que van a necesitar más trabajos para ver una verdadera causa-efecto de esto, pero sin embargo es preocupante, pero sería bueno como... mi pregunta es, ¿a qué cosas tendríamos que estar atentos para ver la reacción adversa que se plantea en el futuro? Muchas gracias por la invitación de nuevo. A ti muchas gracias, Claudio. Gracias por ese concepto tan amplio que nos has representado a todos los cirujanos de Latinoamérica. Bueno, Claudio, con Estuardo, justo era la pregunta que le quería hacer a Marianela, porque bueno, nosotros no contamos con ese fármaco en Uruguay, pero sí sabemos que se está utilizando, ¿sí? Y bueno, en realidad Argentina es un país bastante más grande, con más experiencia en ese sentido, al igual que Brasil. Entonces, bueno, a ver qué opinaba la gente de los países vecinos respecto a ese estudio que, como aclaraste tú, es observacional. Estamos cortos de tiempo, pero capaz que Marianela o Marisa nos pueden contestar rapidito. Sí, en realidad, bueno... ha sido revolucionario eso desde que salió. En realidad, Tharisa, ustedes tienen 2.4 de semaglutida, pues nosotros tenemos, pero solamente
hasta 1 miligramo para el manejo de la diabetes. 2.4 Tenemos la ingresos el 7 de agosto a Brasil. Sí, tenemos la liberación, pero la medicación, los fármacos, la caneta, solamente en agosto, En agosto. Eso. próximo Sí, mes. en realidad hay muchos estudios, incluso ha salido uno muy recientemente con respecto a evaluación de impacto en las mujeres embarazadas con diabetes 2 que utilizaban semaglutida y analizando qué impacto podía tener en los niños. Y estudios, como decís, observacionales. Este caso, de las niñas era con de las mujeres embarazadas, con un gran número de mujeres. Este también de neuritis óptica observacional, donde en realidad lo que estamos viendo son, en los estudios observacionales, hechos que ocurren en forma casual al mismo tiempo. Es decir, no podemos decir que ocurre. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de, sarcopenia, semaglutida tiene efecto en la sarcopenia. Bueno, la obesidad sarcopenia es una realidad y la pérdida de peso produce pérdida de hueso y pérdida de músculo. Entonces, no podemos todavía tomar consideraciones más allá de esas consideraciones que les había mencionado en el slide de qué tener en cuenta, en quienes no indicar agonistas de GLP-1, y sí, por supuesto, estar atentos a las publicaciones y a los warnings que puedan llegar a aparecer para ver en qué pacientes podemos llegar a tener algún tipo de conducta distinta, ¿no? Pero en realidad tener en cuenta las contraindicaciones y estar atentos a las publicaciones, pero no hacer ninguna recomendación especial basados en una publicación observacional. Ana, ¿querés aportar algo más con respecto a eso? No, claramente es así. Igualmente, nosotros tenemos la atención puesta en estas publicaciones. Sabemos que no le indicaríamos un análogo de GLP-1 a un paciente con una retinopatía proliferativa, por ejemplo, porque en ese caso estaría contraindicado, y hacemos los controles necesarios, y ante la aparición de cualquier signo o síntoma que nos llame la atención, tenemos la obligación de hacer la denuncia al Departamento de Farmacovigilancia. Bárbaro, gracias, Ana. Bueno, doctor. ¿Puedo Estuardo. agregar algo último con respecto a lo de la neuropatía óptica? Porque justamente hoy día le mandé un mail a la gente de Novo para que me respondieran cuál era como su statement. No sé si a lo mejor ustedes lo vieron, pero en el fondo hablaban de que uno de los factores de riesgo para esta patología era justamente el sobrepeso, la obesidad, el tabaquismo, que este era un estudio observacional donde no se había asociado ninguna causalidad, y además no había habido un adecuado filtro para poder limpiar todos estos otros factores confundentes. Entonces, por ahora, ellos establecían que esta patología de nervio óptico no era una contraindicación frente a estas drogas con los nombres comerciales que ellos manejan. Y que obviamente están constantemente haciendo revisiones, que hay estudios a largo plazo que se están llevando a cabo, donde y ustedes saben que la FDA siempre está revisando, siempre está reportando. Entonces, por ahora, con respecto a este tema en particular, yo no lo consideraría algo como relevante al momento de tener que prescribir este medicamento. Perfecto. Muchas gracias, Magdalena. Muy bien. Gracias, Magdalena. Bueno, mi querida Mariana, terminamos. Queridos todos, les Vamos. agradecemos mucho en nombre del señor presidente. El doctor Sergio Aparicio me pidió que los despidiera. Creo que ha sido un taller de lo mejor. Los esperamos dentro de una semana, mismo miércoles, misma hora, mismo canal, misma plataforma. Así es que muchas gracias a todos los que están aquí presentes. Gracias a cada uno de los panelistas, a cada uno de los conferencistas, y gracias a todos ustedes por estar presenciando esto que es hecho para ustedes, por ISOLAC y por todas estas bellezas de personas que están aquí. Muchas gracias a todos por su tiempo, por su participación, y primero Dios, nos vemos dentro de una semana. Sebas, nuevamente, Sí, gracias porque tú estás ahí siempre presente, Sebastián. Gracias por Sebastián. todo, nos vemos la próxima semana. Y Gracias. vamos a Muchas gracias, Uruguay, Estuardo. Mariana. Muchas gracias a todos. Hasta luego, Muchas gracias. gracias por la Buenas invitación. noches. Gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Adiós. Y por una final Argentina-Uruguay, ¿qué dicen? O Bueno, Bueno, Argentina-Colombia. qué pena, Colombia.
Argentina, Colombia. Cualquiera, con Colombia, con cualquiera. Le pegamos a cualquiera. Bueno. Chao. Que estén bien. Adiós.